Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y estás escuchando Dos Clics y un Book, un podcast de calidad de software. Bienvenidos a este podcast un día más. Hoy estaremos abordando el epígrafe 3.2, diseño de la arquitectura de automatización de pruebas del programa de estudio de nivel avanzado, ingeniero de automatización de pruebas del ISATQB. Y dentro de él vamos a estar abordando específicamente el subepígrafe 3.2.1, Introducción al diseño de la arquitectura de automatización de pruebas. Pero antes de que pasemos a leer textualmente lo que dice el sílabus en este apartado, les voy a hacer una breve introducción para ponerlos en contexto, porque este es un tema muy amplio. Bien, al momento de crear una arquitectura de automatización de pruebas, hay que llevar a cabo ciertas actividades que pueden organizarse según las necesidades del proyecto. El sílabus nos presenta estas actividades, pero también nos aclara que puede ser que necesites más o menos actividades dependiendo de la complejidad de tu arquitectura de automatización de pruebas. Las actividades son las siguientes, y las voy a enumerar solo con el propósito de que quede más claro dónde empieza y termina cada una. Número 1. Capturar los requisitos necesarios para definir una arquitectura de automatización de pruebas adecuada. Y en esta sección, el sílabus nos provee de una lista de elementos que debemos tener en cuenta, entre las que se encuentran qué actividades o fases del proceso de pruebas deben automatizarse y qué se debe soportar. Y entre lo que qué se debe soportar se encuentra qué nivel de pruebas, qué tipo de pruebas, qué rol de pruebas, qué producto de software o línea de software o familia de productos de software y también qué tecnologías del sistema sujeto a pruebas se deben soportar. Número 2. Comparar diferentes enfoques de diseño, arquitectura para establecer las ventajas y desventajas de cada uno al diseñar las capas de la arquitectura de automatización de pruebas. Recordemos que esas capas son 4. La capa de generación de las pruebas, la capa de definición de pruebas, la capa de ejecución de pruebas y la capa de adaptación de pruebas, las cuales ya abordamos en episodios anteriores en este podcast. Siguiendo con la actividad número 2, el sílabus también nos da una lista de aspectos a tener en cuenta por cada capa para que sepamos escoger la estrategia correcta. Número 3. Identificar áreas en las que la abstracción puede aportar beneficio. Esto es importante, porque una buena abstracción permite que podamos ejecutar el mismo juego de pruebas en diferentes entornos, lo que incrementa la portabilidad de los artefactos de prueba y reduce la dependencia. Número 4. Entender la tecnología del sistema sujeto a prueba y cómo se interconectan con la solución de automatización de la prueba. Y en esta ocasión, el sílabus nos da una lista de los niveles en los que posiblemente necesitemos tener interfaces disponibles. Aquí también nos muestra opciones de paradigma para que seleccionemos uno en caso de que la interacción entre el sistema sujeto a prueba y la solución automatizada de la prueba sea a través de una API. Número 5. Entender el entorno sujeto a prueba. Aquí nos da una serie de ejemplos que incluye tanto entornos de prueba como ejemplos de uso. Número 6. Tiempo y complejidad para una implementación determinada de una arquitectura de producto de prueba. Aquí nos proporciona una lista de métodos de estimación que podemos usar para proporcionarle al gestor de automatización de pruebas buenas estimaciones de los tiempos y la complejidad del diseño de la arquitectura de automatización de pruebas. Y por último, la actividad número 7, facilidad de uso para una determinada implementación de arquitectura del producto de prueba. Y es que además de la funcionalidad de la solución de automatización de la prueba, su compatibilidad con el sistema sujeto a prueba, su estabilidad y evolución a largo plazo, sus requisitos de esfuerzo y las consideraciones sobre el retorno de la inversión, un TAE también tiene que abordar los problemas de usabilidad. Y entre otras cosas que nos dice el sílabo que los TAE debemos tener en cuenta en este aspecto están un diseño orientado al probador, que sea fácil de usar, que esté bien organizado y que se proporcione documentación útil. Y ahora sí, después de esta introducción, estamos listos para escuchar textualmente todo lo que nos dice el sílabo en este epígrafe 3.2.1. Comencemos. Hay un número de actividades fundamentales requeridas para diseñar una arquitectura de automatización de la prueba, las cuales pueden ser ordenadas de acuerdo a las necesidades del proyecto u organización de la automatización de pruebas. Estas actividades se abordan en las siguientes secciones.
Se necesitarán más o menos actividades dependiendo de la complejidad de la arquitectura de automatización de la prueba. Número 1. Capturar los requisitos necesarios para definir una arquitectura de automatización de la prueba adecuada. Los requisitos para un enfoque de automatización de pruebas deben tener en cuenta los siguientes elementos. ¿Qué actividad o fase de prueba debe automatizarse? Por ejemplo, la gestión de la prueba, el diseño de la prueba, la generación de la prueba o la ejecución de la prueba. Tenga en cuenta que la automatización de pruebas define el proceso fundamental de la prueba insertando la generación de pruebas entre el diseño de la prueba y la implementación de la prueba. ¿Qué nivel de test se debe soportar? Por ejemplo, nivel de componente, nivel de integración y nivel de sistema. ¿Qué tipo de pruebas se debe soportar? Por ejemplo, pruebas funcionales, pruebas de conformidad y pruebas de interoperabilidad. ¿Qué rol de prueba debe ser soportado? Por ejemplo, ejecutor de pruebas, analista de pruebas, arquitecto de pruebas y jefe de pruebas. ¿Qué producto software, línea de producto software, familia de productos software debería ser soportado? Por ejemplo, para definir el ámbito y la duración de la solución de automatización de la prueba implementada. ¿Y qué tecnologías del sistema sujeto a pruebas deben ser soportadas? Por ejemplo, para definir la arquitectura de la automatización de la prueba en vista de su compatibilidad con las tecnologías del sistema sujeto a pruebas. Número 2. Comparar y contrastar diferentes enfoques de diseño y arquitectura. El TAE necesita analizar las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques al diseñar las capas seleccionadas de la arquitectura de automatización de la prueba. Estos incluyen, pero no se limitan a: número 1. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de generación de pruebas. Número 2. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de definición de pruebas. Número 3. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de ejecución de pruebas. Y número 4. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de adaptación de pruebas. Veamos cada uno de estos grupos de aspectos. Grupo de aspectos número 1. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de generación de pruebas. Selección de la generación de pruebas manual o automatizada. Selección, por ejemplo, de la generación de pruebas basada en requisitos, basada en datos, basada en escenarios o basadas en el comportamiento. Selección de estrategias de generación de pruebas. Por ejemplo, cobertura de modelos tales como árboles de clasificación para enfoques basados en datos. Coberturas de casos de uso o coberturas de sección para enfoques basados en escenarios. Y coberturas de transición, cobertura de estado o cobertura de caminos para enfoques basados en el comportamiento. Y elección de la estrategia de selección de pruebas. En la práctica, la generación de pruebas combinatorias completas es inviable, dado que puede conducir a una explosión de casos de prueba. Por lo tanto, se deben utilizar criterios de coberturas prácticos, factores de ponderación, evaluaciones de riesgo, etc., para guiar la generación de pruebas y la posterior selección de pruebas. Grupo de aspectos número 2. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de definición de pruebas. Selección de la definición de prueba guiada por datos, guiada por palabras clave, basada en patrones o guiada por modelos. Selección de la notación para la definición de la prueba. Por ejemplo, tablas, notación basada en el estado, notación estocástica, notación del flujo de datos, notación del proceso de negocio, notación basada en el escenario, etc. Mediante el uso de hojas de cálculos, lenguajes de prueba específicos del dominio, Testing and Test Control Notation, TTCN por sus siglas en inglés, y el perfil de pruebas UML, conocido como UTP por sus siglas en inglés, etc. Selección de guías de estilos y directrices para la definición de pruebas de alta calidad. Y selección de repositorios para casos de prueba, como por ejemplo hojas de cálculos, bases de datos o archivos, etc. Grupo de aspectos número 3. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de ejecución de pruebas. Selección de herramientas de ejecución de pruebas. Selección del enfoque de interpretación mediante el uso de una máquina virtual o de compilación para implementar los procedimientos de prueba. Generalmente, esta elección depende de la herramienta de ejecución de prueba elegida.
Selección de la tecnología de implementación para implementar procedimientos de prueba. Imperativo como C, funcional como Haskell o Erlang, orientado a objetos como C++, C# y Java, o lenguajes de guión como Python o Ruby, o una tecnología específica de herramienta. En general, esta elección depende de la herramienta de ejecución de pruebas elegida. Y selección de librerías de ayuda para facilitar la ejecución de la prueba. Por ejemplo, librerías de dispositivos de prueba, librerías de codificación, etc. Grupo de aspectos número 4. Aspectos que se deben tener en cuenta para la capa de adaptación de pruebas. Selección de interfaces de pruebas para el sistema sujeto a prueba. Selección de herramientas para estimular y observar las interfaces de prueba. Selección de herramientas para monitorizar el sistema sujeto a pruebas durante la ejecución de la prueba. Y selección de herramientas para trazar la ejecución de la prueba. Por ejemplo, incluyendo la cronología de la ejecución de la prueba. Y para no hacer muy largo este episodio, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. En los episodios siguientes que dediquemos a este programa de estudio, continuaremos abordando el resto de las actividades. Por lo pronto te recuerdo que en este podcast tienes muchísimo contenido para aprender. Tienes los programas de estudio del ISTQB Foundation Level, del Test Analyst, del Test Manager y del Tester Ágil, todos en español. Además de una serie de SQL para testers que se está emitiendo los viernes y muchísima información adicional. Por hoy me despido. Gracias por tu compañía y espero encontrarte nuevamente en un próximo episodio. ¡Chao!